En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A veces me ha tocado ver que se habla de ciertas, lo voy a decir así, misas didácticas. Y no sé si ustedes han participado en alguna de ellas. ¿Qué son esas misas didácticas? Son dentro de la Eucaristía, alguien va narrando lo que se va haciendo. Disculpen, a veces les ha tocado que mis gatitas se ponen a pelear y ahora están peleando. Siempre hay algo, perdón. Entonces, en esas misas didácticas, la, a lo mejor está un guía, puede ser a veces el sacerdote o puede ser un catequista que va explicando lo que se va haciendo, ¿verdad? Eh, me gusta porque a veces cuando es un catequista o una catequista, se van hacia atrás y estando hacia atrás en el templo, le va enseñando a los que están allí aprendiendo qué es cada cosa, pero no se interrumpe la Eucaristía. Pero los que no me gustan son cuando a veces es la misa didáctica, pero están allí hablando, ¿no? Hermanos, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer aquello, y están explicando la Eucaristía. Miren, tenemos una gran ventaja que se vuelve también una gran desventaja. ¿Cuál es? Que llevamos los tiempos nosotros, en ese sentido, ¿no? Decimos, ahorita vamos a hacer tal y tal cosa y tal otra. Sin embargo, tenemos que recordar que la Eucaristía, como ya lo hemos dicho también, es la meta, ¿sí? De nuestra fe. En ese sentido, el encuentro máximo con Jesucristo en este mundo. Entonces, es la Eucaristía en sí misma no es para, perdón que lo diga así, de verdad, no es en absoluto algo necesariamente negativo, pero parte hay de ello, por supuesto, pero la Eucaristía no es propiamente para alguien que desconoce la fe. La Eucaristía es el culmen de un camino de fe. En ese sentido, es que no tendría que ser necesario que hubiesen misas didácticas al momento de la misa, por supuesto, ¿no? Porque se supone que la gente se va formando desde mucho antes. Dicho esto, hagamos, perdón, les pido perdón, son mis gatas que están enloqueciendo, pero bueno, espero que ya se calmen. Eh, Dicho eso, entonces, vamos a hacer este recorrido que ustedes y yo lo hemos vivido infinidad de veces, ¿sí? El de la Eucaristía. La gran diferencia está en que vamos a ir recorriendo de manera consciente, puesto que a veces lo hacemos de manera automática y no es que esté mal, no es que yo les diga, es que no le piensas si lo hacen automático, no, porque a veces lo hacemos automático porque ya lo hemos hecho nuestro. Entonces ahí está muy bien. Más bien, quiero que volvamos a poner los puntos sobre las íes, como solemos decir, y vamos a darnos cuenta de que le entendemos. Y eso es una gran alegría. Pongo mi caso, yo cuando entré al grupo de iglesia en el que nací, por así decirlo, en la fe, pues les hablo de hace 30 años, mis queridos hermanos, hace 30 años, en el año 1996, pues yo había sido católico, cristiano católico, pero por tradición. Y en ese sentido, pues yo sí alguna vez acudía a la misa y demás, pero realmente no sabía cómo se estructuraba. Al poquito de haber ingresado, pues ya obviamente ya estaba yendo en el grupo, ya estaba también yendo a misas, pero aún así no sabía qué iba. Y todavía allí me aburrían las misas. El aburrimiento, yo afirmo que es consecuencia del desconocimiento de la estructura de la Sagrada Eucaristía. ¿Quién se aburre? El que no sabe en qué vamos, por así decirlo, qué se va a hacer a continuación. Yo me aburría muchísimo porque no le entendía. 1 o 2 años después, más o menos, un año después de que entré al grupo, yo estaba aprendiendo a tocar guitarra porque estaba en la preparatoria y entonces estaba yo tocando una vez con unos amigos y de repente voltea uno que era en ese entonces el dirigente del coro, del Ministerio de Música, no del coro, y dijo, ¿tú sabes tocar guitarra? Le digo, más o menos, porque estaba yo aprendiendo de veras. Y me dice, pues te vas a integrar al coro. Y yo, bueno, y empecé a ir al coro y empecé a aprender los cantos, ya saben, el canto de entrada y todo eso, que el santo, que no sé qué tanto. ¿Y por qué lo digo así, del canto de entrada al santo y que el Padre Nuestro y todo eso? Porque yo no sabía cuál iba.
Yo era de los que estando ya sirviendo en la Eucaristía con el coro, yo estaba junto, yo decía, ¿cuál va? ¿Cuál va? Entonces no tenía ni idea de cómo estaba estructurada la misa al entrar, ni al empezar a servir supuestamente. Entonces, por eso es que a veces también me aburría mucho, no sabía qué iba, todo eso, no, 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 una cosa lamentable de parte mía. Por eso, ahora les comparto rápidamente esta estructura de la misa que vamos a ir, ustedes y yo, no descubriendo, repito, porque ya la sabemos, sino recordando y valorando. Así que empezamos. La Santa Misa, estructura, sentido y vida. Primero, dice el Catecismo que la Eucaristía, recordando al Consejo Vaticano II, es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Toda la vida de la Iglesia nace de la Eucaristía y conduce a ella. Decía Juan Pablo II Santo, Ecclesia de Eucaristía vivit. La Iglesia vive de la Eucaristía. Desde los primeros siglos obedecemos el mandato de Cristo que dijo, hagan esto en memoria mía. Comprender la misa no es solo conocer una ceremonia, no solamente eso, es descubrir cómo Cristo continúa santificando a su pueblo. No podemos decir que continúa salvándolo porque su obra salvífica es permanente, pero sí continúa santificándonos porque nosotros requerimos de una santificación constante y permanente. Bueno, en la esencia de la Eucaristía, creo que lo hemos escuchado y no está de más recordarlo, lo que tenemos en el centro es el sacrificio único, definitivo de Jesucristo en la cruz que se corona con la resurrección. Ese sacrificio no se repite, sino que se actualiza sacramentalmente. Es lo que decíamos alguna vez que no sé, en un ejercicio les comentaba yo, a ver, vamos a ver, ¿hace cuánto que vas a misa? No, no, pues tengo ya 20 años en los grupos, muy bien. ¿Y cada cuánto vas? No, pues voy una vez a la semana, por lo menos, pues obviamente la misa de domingo. Perfecto, entonces si el año tiene 52 semanas, entonces aproximadamente vas 52 veces al año, pero pongámosle por allí Semana Santa, pongámosle por allí a lo mejor la misma Navidad, pongámosle algunos más, ¿no? Entonces, ¿a cuántas misas vamos? Y dice uno, no, pues a lo mejor al año voy a 60, 70 misas, contando algunos 15 años, alguna boda, algún bautizo por ahí, 70 misas al año. Y durante 20 años que has estado, no, pues ya llevo más de 1000 misas, no me había dado cuenta que llevo un montón. Y no, la verdad es que solamente vayamos, propiamente es que vayamos, solamente participamos de una, porque no se está repitiendo el sacrificio, estamos actualizando el sacrificio. Entonces, ¿a cuántas misas hemos ido? En realidad hemos ido a la única misa, que es justamente la de Jesucristo nuestro Señor en la última cena, y cada vez que acudimos al templo, a la Sagrada Eucaristía, entonces no estamos haciendo otro sacrificio, sino que estamos actualizando, estamos como extendiendo aquel sacrificio hasta el día de hoy. Entonces, en la misa, yo me acuerdo que alguna vez nos preguntaban así en clases, o nos decían que la Eucaristía es la oración más completa, porque en ella adoramos, reconocemos la gracia del Señor, pedimos perdón, le pedimos por nuestros bienes, ponemos en su disposición. Entonces, la verdad es que es la oración más completa. La misa, la Eucaristía, es oración de la iglesia, no es solo una reunión, es culto unido. No solamente nos ponemos uno junto a otro, y ahí dirían algunos, pues a veces sí, pues es justo lo que queremos evitar, ¿no? Saber que no, que cuando vamos a misa no vamos cada quien por su parte, ¿no? Así como yo vengo a misa, yo estoy en misa y los demás, pues qué bien que vengan, pero yo estoy aquí en misa, ¿no? No, es que tenemos que llegar, desde entrada tenemos que llegar sabiendo que estamos celebrando juntos, juntos. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero más o menos para que nos ilumine. Si yo me caso por lo civil el 20 de noviembre de la Revolución Mexicana, pues ahí me casé, fue mi boda. Pero si yo me caso allá en febrero, cuando son las bodas colectivas, voy a ponerle 14 de febrero, bueno, pues a lo mejor se casaron 50 parejas. ¿De quién fue la boda? De los 50. ¿Quién celebró los 50? ¿Quiénes se casaron? Los 50. Las 50 parejas. Entonces, tenemos que entender que la misa no es como si fuera mi festejo personal. La misa es
un festejo, porque también es un festejo, aunque ya ven que algunos dicen, no, es que es el sacrificio de Cristo, entonces no es una fiesta muy alegre. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso huele mucho a soberbia. Ya después veremos. Entonces, la misa nos reúne. Por eso es que decía el Señor, cuando sea elevado, los voy a reunir. Y es que no hemos entendido qué significa esto de estar reunidos. Miren, yo les pongo un ejemplo clarísimo que me toca verlo todo el tiempo en las clases. Eh, Actualmente que tengo experiencia de dar clase a los adolescentes de secundaria, a los adolescentes de preparatoria, porque lo siguen siendo, a jóvenes de universidad y todavía por ahí también alguno que otro, cuando hacemos algún curso, pues algún adulto ya medio mayor y demás, ¿no? Entonces voy viendo que se ha perdido, hace mucho tiempo se perdió, una de las características de los trabajos que nos dejaban y era el trabajo en equipos. Yo me acuerdo cuando yo hacía trabajos en equipo en la secundaria, hace muchos siglos atrás, pues si nos podíamos reunir, nos reuníamos, pero donde estuviéramos, vaya, en la escuela, en la casa de alguien, íbamos todos, hablábamos todos, opinábamos todos y demás. El día de hoy, todo es muy práctico. A ver, al equipo número 3, equipos de 4 personas, al equipo número 3 le toca tal tema. Lo primero que hacen es, tú haces tal, total, 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 y ya después juntamos todo. Y a veces lo juntan y todo está chueco, ¿verdad? Y claro, o sea, más allá de que algunas veces una persona no trabaja y todo lo demás, pero en realidad hemos perdido humanamente la capacidad de la comunidad. Apliquémoslo a la iglesia. En la iglesia también hemos perdido la capacidad de hacer comunidad que celebra, que vive en esa unión, en esa reunión, la Sagrada Eucaristía. Entonces, no solamente nos juntamos y ya, o sea, no es nada más así como que ya hay 20 personas, ya se puede hacer la misa, no, 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 sino que sepamos que estamos haciendo juntos una celebración, juntos. Es acción de gracias, es presencia real, es banquete pascual, por supuesto, y sobre todo es memorial. Esta palabra a mí, la de memorial, la voy a decir más adelante, me mueve, no sé por qué, pero me mueve muchísimo. Vamos a ver entonces, seguimos. ¿Cómo se distribuye la misa? Dice la Instrucción General del Misal Romano, esa la pueden encontrar rápidamente en internet, que la Eucaristía consta de dos partes tan estrechamente unidas que en realidad constituyen un solo acto de culto. Podemos empezar desde abajo, donde dicen ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos de conclusión. Así como que tenemos, como si fuera un trabajo, ¿no? Así que los que hacemos en computadora, decimos, entonces tenemos introducción, desarrollo, conclusión. Y entonces tenemos en el desarrollo tenemos dos partes, que son, aquí tendríamos pues la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Entonces, de 3 puntos, de introducción, desarrollo y conclusión, tendríamos 4. Introducción, 2 partes y conclusión. La misa, así la podemos ver de muy rápido y ahorita vamos a desglosar, no se preocupen, ahorita desglosamos. Empezamos con los ritos iniciales, nos introducimos en la liturgia de la palabra, pasamos a la liturgia eucarística y por último cerramos nuestra celebración. Entonces, estas dos columnas que sostienen todo es la mesa de la palabra y la mesa del pan eucarístico unidas por el puente del Espíritu Santo. Es una belleza, de verdad. Y esto es donde te das cuenta de que Dios actúa y de que el hombre también actúa. Por eso decíamos que liturgia es la obra del pueblo y la obra en favor del pueblo, porque la liturgia también la hacemos nosotros. Hace tiempo se puso de moda. Somos una iglesia de modas, hay que aceptarlo. Muchas veces somos una iglesia de modas. No en lo esencial, por supuesto, para nada, sino en las cuestiones son un poquito superficiales. Se puso de moda decir eh, que cuando alguien te preguntara, oye, ¿quién va a celebrar la misa? Respondiéramos todos, todos vamos a celebrar. A lo mejor tú preguntas por el padre, pero el padre va a presidir la celebración. Es el presidente el que lleva las riendas de la celebración, pero vamos a celebrar todos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que decimos que en esta belleza de la Eucaristía, la celebración la hacemos todos. Ya por ahí ya se dejó decir por algunos, pero lo entendemos, creo que sabemos a qué nos referimos. Primero, el pórtico, los ritos iniciales.
¿Qué hacen estos? Lo que hacen es preparar a la comunidad para celebrar dignamente los santos misterios. Es triste, es muy triste que somos un pueblo que llega tarde. Somos un pueblo que no valora, así tal cual, los ritos iniciales de la Sagrada Eucaristía. La otra les decía, discúlpeme, yo sé que muchos de ustedes valoran sobremanera cada una de las partes de la misa, yo lo sé, pero les decía que me permitan hablar en general de nuestro pueblo, porque nos damos cuenta de que, perdón, perdón, pero me ha tocado ver en, allá en la Patagonia que una comunidad a lo mejor que es muy puntual, de repente tienen cambio de párroco y el párroco que llega no es muy puntual que digamos, ¿verdad? Y si hay misa de 6 de la tarde a lo mejor, llega o empieza la misa 6:05, 6:10, y entonces la comunidad en ese círculo vicioso dice, ay, pues el padre no empezó a la hora, pues ya llega un poquito después, y entonces ya empezamos a llegar tarde, y llega un punto en el que pues hasta nosotros llegamos más tarde que el padre, por supuesto, la misa ya está empezada, y todo esto. Yo me acuerdo mucho lo que decía un párroco que tuve hace muchos años y que me dio mucha risa porque él decía que es muy común que le pregunten desde qué momento, uno, te vale la misa, te cuenta, y dos, puedes comulgar. Esas dos preguntas no las voy a responder, pero me da mucha risa porque él decía que a veces llegaban las personas y dicen, ay, padre, es que fíjese que llegué en el Salmo, ¿me vale la misa si llegué en el Salmo? Y el padre decía, sí, se ve que te vale, ¿verdad? Porque si no te valiera, llegarías a tiempo. Antiguamente, a lo mejor algunos recuerden, ¿no? Que decían, la primera llamada, las tres campanadas, las primeras campanadas son, ¿para qué? Para que ya listes todo para salir. Las segundas, para que salgas de casa. Y en la tercera campanada ya está sentadito, sentadita, y está ya el padre empezando y todos juntos. Uy, no. Ahora tocan la tercera y uno apenas va saliendo. No, y es una bronca el día de hoy. Bronca es un relajo cuando llevan carro, ¿verdad? Porque dicen, no, pues para empezar el tráfico y es a las 12 la misa y ya son 12 y son 5 para las 12, pero el tráfico nunca había tocado así y no sé qué. Y llegamos y todavía decimos, ¿y ahora dónde lo dejo? ¿Dónde me quedo? Y a ver, busco por ahí todo eso. Total que no llegamos a tiempo, ¿verdad? No llegamos a tiempo en general, obvio, obvio. Todas las semanas puedo ver misas donde está el Padre y ya está la comunidad reunida. No se preocupen, yo sé que no todos, que no el 100%, yo lo sé, pero de manera general tenemos que darnos cuenta de que es algo que adolece nuestro pueblo. Entonces, de los primeros ritos tenemos la procesión de entrada, donde el pueblo peregrino avanza al encuentro. Recuerden, aquí en una cosa bien, bien bonita. En el tercer tema, ¿se acuerdan que decíamos, vamos a hablar de los símbolos? Pero me voy a adelantar el día de hoy solamente para decirles una cosa. Recuerden que la Eucaristía es también un conjunto de símbolos. Entonces, aquí tenemos nosotros que entender que las posturas, los gestos, las palabras, los silencios, todo está en sintonía con la liturgia, pero también con lo simbólico. Entonces, la procesión de entrada no es para que cantemos un canto más largo, para aquellos que somos de los coros, ¿no? Así como que, ay, qué bueno que viene el Padre en procesión, porque así voy a poder cantar este canto, dos estrofas y coro, y luego a lo mejor me da tiempo para otro coro. No, que luego el Padre nada más sale de aquí, de la sacristía, y rápido llega al altar, y ya ni me dio tiempo de cantar más que una estrofita, y ahí me quedé, y no sé qué tanto. No, a ver, es que la procesión, tienes que entender que desde allí el pueblo peregrino dice, ya tiene que tener la idea de que vamos al encuentro con el Señor. De hecho, de hecho, me voy a meter, pero no me quiero meter, mejor les digo, me voy a meter con los cantos. No me gusta meterme porque es un tema que yo valoro muchísimo y que me gustaría tratarlo con toda calma durante mucho tiempo. Pero bueno, los cantos de entrada deben ser cantos
en los cuales se haga justamente esta idea, se dé esa idea de que vamos acercándonos al altar del Señor para celebrar la Eucaristía. No cualquier canto sirve como canto de entrada. En otro momento se puede decir que existen cantos de fe, cantos litúrgicos, cantos no litúrgicos. Hay un montón de tipos de cantos, ¿eh? Cantos evangelizadores, cantos pre-evangelizadores, y cada canto, cada tipo tendrá su lugar para poder cantarse, ¿no? Entonces, en la liturgia, pues se supone que van los cantos litúrgicos, por supuesto, ¿no? De allí que, repito, desde el canto ya tenemos que irnos haciendo la idea de que vamos peregrinando, yendo al encuentro del Señor. Si ustedes recuerdan, el sacerdote da un beso al altar. En la Eucaristía tenemos una múltiple presencia de Cristo, pero por antonomasia, Cristo es sacerdote, víctima y altar. Allí está Cristo nuestro Señor también, sacerdote, víctima y altar. Entonces, vaya, Él lo es todo para nosotros. Por eso el beso al altar, que como creo que podemos entender de una vez lo digo, el beso al altar solo lo hace el sacerdote. Y ya dijimos que el sacerdote es el que preside, el presidente. A esto se le llama un gesto presidencial, un gesto que solamente hace el que preside. ¿Ok? No lo hacemos todos, no pasamos todos a besar al altar, porque no es un gesto de la comunidad, sino un gesto, repito, presidencial. Luego, para algunos aquí es donde es exactamente ya podemos decir que aquí empieza la Eucaristía, aunque obviamente ya empezó desde la procesión, pero cuando se hace la señal de la cruz. Ahí empezamos ahora sí, ya de manera súper formal, la Sagrada Eucaristía. Y lo primero que hacemos es el acto penitencial. Es impresionante porque esta frase de para celebrar dignamente, ¿no? Para celebrar dignamente. Nosotros tenemos que recordar que hay dos tipos de pecados, pecados veniales y pecados mortales. Los pecados mortales tenemos que confesarlos por fuerza. Los pecados veniales no es obligación que los confesemos, aunque nuestra iglesia nos recomienda que lo hagamos porque eso nos ayuda a entrar en una disciplina en la cual podemos sabernos y sentirnos perdonados y buscar el perdón y buscar la conversión, por supuesto. Pero entonces, si yo tengo pecados veniales y no estoy obligado a confesarlos, ¿cómo se me perdonan? Aquí se me perdonan. Durante la Eucaristía, en el acto penitencial, son perdonados mis pecados veniales. Entonces, por eso dice, para celebrar dignamente. Mira, voy a decirlo así. Y perdón, no, perdón, los ejemplos que luego ponemos. Yo sé que todos con su familia tienen un montón de experiencias como la que voy a contar ahora y, y la verdad es que a mí me da mucha risa y mucha alegría contarla, pero pues bueno, como de película, nos invitaron a una boda y fíjate que no voy a hablar de la misa, ¿eh? No voy por ahí. Nos invitaron a una boda o 15, no me acuerdo qué era, pero era una fiesta, ¿no? Después de la misa nos fuimos al salón y llegamos, no conocíamos más que a una persona, bueno, obviamente a los que estaban festejando, pero de ahí en fuera nada más a una persona. Estábamos en aquel entonces mi esposa, mi hijo todavía estaba nada más Santi y yo. No estaba todavía Paulita, o sea que tiene 3, 4 años esto que les cuento, ¿no? Y estábamos este, sentados y Santi pues era bebé. Y ya ven que en las fiestas pues luego dan así como que el molito y demás y todo esto. Pues en una de esas como película, mis queridos hermanos como película. Santi agarra y hace ¡pum! Y le pega la cuchara que tiene el mole y la cuchara sale volando, volando y todos viendo, nos vimos cómo le cayó a la muchacha que estaba atrás y le dejó todo embarrado de mole, su vestido, no me acuerdo, pero pues era, se veía muchísimo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Mira, es que hay manchas, cuando tú comes mole, por ejemplo, comes pozole, algún caldo así, que salpica a veces, cuando te das cuenta, tienes un montón de puntitos, ¿no? Dices, bien, bueno, no, como que no pasa nada, ¿no? O sea, como que no me quito la blusa, la camisa o no me la cambio, vaya, porque pues aguanta, decimos, aguanta. Pero hay veces que tenemos la manchota, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la manchota, ese pecado mortal, tenemos que confesarlo. Y cuando decimos, tenemos nada más así como que esas manchitas chiquitas, bueno, a lo mejor me ayuda, decíamos, confesarlo, pero más bien
desde el principio de la Eucaristía se me pueden perdonar estos pecados y ya estaré otra vez limpio, ¿no? Porque si no, al final de cuentas, recordemos que los pecados veniales también juegan en contra nuestra. No porque sean veniales, dicen es que no nos rompen, no nos llevan a muerte. Bueno, a ver, un pecado venial puede que te lleve a muerte, pero 50, 100 pecados veniales, 1000 pecados veniales, y aparte que no sientas que son pecados, que no reconoces demás, pues yo creo que ya estás bastante cerquita, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado, y por eso el acto penitencial es uno de los primeros regalos que nos da la Eucaristía, el ser perdonados. Qué cosa tan maravillosa, por supuesto. Y entonces cantamos el himno de la gloria, que es, vaya, una cosa maravillosa, pero de verdad maravillosa, el reconocer que tenemos este enlace en ese momento, este enlace entre el cielo, donde a Dios se le da la gloria, y la tierra, donde los hombres reciben la paz del Señor, ¿no? Y se hace toda una profesión de fe con el gloria, es una cosa espectacular. Eh, pues sí, cómo no, tenemos que admitirlo también, tenemos que admitirlo. En ocasiones nos ha tocado, cómo no, que, que en lugar de privilegiar la comprensión de lo que se está eh, expresando a través del himno de la gloria, pues hacemos otras cosas distintas, ¿verdad? Así como que, vaya, una vez más, de los cantos, ¿verdad? Que somos, ay, de veras, yo hace un tiempo, me acuerdo que escribí un folletito muy chiquito, muy pequeño, acerca de los cantos. Hubo un tiempo en mi vida en el que estuve muy, muy metido, leí muchísimo, muchísimo acerca de música litúrgica, de música dentro de la iglesia, documentos y documentos, y noté varias cosas, ¿no? Entonces, ahí fui escribiendo, porque de los guías de la Sagrada Eucaristía, pues unos guías son justamente los coros. Es cierto, los sacerdotes nos van llevando, y como que en ese momento, ¿no? Y voy a contar algo, no voy a decir quién, porque es una persona que respeto mucho y no puedo decir más, ¿no? Pero una vez me tocó que estábamos en una misa y a la mitad de la misa, de repente dice el celebrante, dice, bueno, el sacerdote, ¿no? Dice, eh, el Señor está con ustedes, y todos, y con tu espíritu. Dice, nos damos la paz. Y todos así de, ¿eh? Pues nos dijo que nos diéramos la paz. Y ya nos dimos la paz, ¿no? Y así como que, caray, eso sí estuvo un poco raro, ¿no? Como dice la chaviza el día de hoy, me la estoy pasando muy raro, porque en ese momento sí fue bastante inquietante, pero pues uno se va guiando por ellos. Pensémoslo ahora también con los coros. Los coros en ocasiones, ¿qué es lo que hacen? Pues cuando van cantando nos van guiando también a nosotros durante la celebración. Entonces es importante que sepamos que estamos en este caminar y que a veces justamente nos pasa esto, ¿no? Con... Sí, mi amor, aquí te puedes quedar. Tráete un asientito. Entonces, el canto gregoriano, repito, es una cosa espectacular. Y luego, una cosa que para quienes somos de aquí de Jalapa podremos recordar de nuestro querido arzobispo, que de Dios goce, Monseñor Hipólito. Él muchas veces decía, cuando hacía la oración colecta, decía, se llama colecta porque recoge, ¿verdad? Colecta de colectar, recoge las intenciones de todos, dice, y yo la voy a decir, pero en nombre de todos ustedes, ¿no? Y entonces ahí poníamos desde el principio también nuestras intenciones. Y yo te decía una cosa, de verdad, porque muchas veces vamos a misa y que anótame al difuntito, anótame a la difuntita, anótame por una intención, y estamos más pendientes, por ejemplo, cuando, a ver si dijo el nombre, ¿no? De mi difunto, no, no dijo, entonces ya no le valió la misa, mi difuntito, a ver, ojalá que, no, no lo mencionó, entonces, a ver, cuando desde el inicio en la oración colecta se pide por todos, también tendríamos que decir, a partir de ahora estoy libre para poder celebrar. Porque recordemos que un requisito
para una buena celebración es ser libre. Y en la cita que les suelo compartir, lo he hecho varias veces, cuando les decía yo de Dios que habla con Moisés y que le dice, esta prueba o esto será prueba de que estaré con ustedes y que sean libres. Una vez que hayan salido, una vez que sean libres, me darán culto en este monte. O sea, el culto, la liturgia, exige libertad. Y si vamos así como que por otras razones, entonces no vamos a poder celebrar adecuadamente. Después de los ritos iniciales, la mesa de la palabra, la liturgia de la palabra. Cristo está presente en su palabra. Es Él quien habla, dice la Sacrosanctum Concilium número 7. De manera ordinaria, tenemos en primer lugar la lectura de un texto del Antiguo Testamento. Y digo de manera ordinaria porque sabemos que en Pascua va cambiando y demás, ¿no? Pero bueno, un texto del Antiguo Testamento y un salmo. El salmo, como bien sabemos, se llama salmo responsorial, no porque le respondamos al que nos está cantando, ¿no? Así como que sube el salmista, dice una cosa y luego canta y nosotros le respondemos al salmista. No, 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 no. Es que la palabra no es una palabra que haga un monólogo. La palabra hace diálogo. Hace diálogo, nos escucha, nos habla, hace comunión. Y entonces cuando se lee la primera lectura, ahí ya está el primer momento del mensaje que viene de Dios para nosotros. Dios nos habla y tanto nos habla que al terminar de leer la lectura decimos palabra de Dios y a esta lectura nosotros le respondemos con el salmo. Entonces, esto es bien bonito porque es cierto, cada uno de nosotros podría responder a Dios cosas distintas, pero cuando le respondemos lo mismo es porque respondemos como iglesia. Y eso es buenísimo, que podamos entender que estamos, por eso cuando hacemos cosas en común, más nos sentimos iglesia, más vivimos la eclesialidad, en este caso en la liturgia. Luego del Salmo, bueno, aquí dice el texto, en estas lecturas, pues es común que entendamos la historia de salvación y que recordemos que el mismo Jesucristo ora en nosotros. Luego viene, de manera ordinaria, insisto, la segunda lectura, que de manera ordinaria, ahí está del Nuevo Testamento, y que nos recuerda cómo era la vida en las primeras comunidades, comunidades que eran como nosotros, como las nuestras, como nuestra iglesia, de verdad. Sí, evidentemente tienen muchas diferencias, pero pues es la misma iglesia, es la misma iglesia, no somos dos iglesias distintas, eso es un error teológico pensar que somos dos o más iglesias, solamente hay una iglesia, una sola iglesia. Entonces la misma iglesia del Nuevo Testamento, de los Hechos, de las cartas, es la misma iglesia que hoy celebra ahí a la vuelta de tu casa o un poquito más lejos, es la misma iglesia, ¿no? Para luego llegar al Evangelio, vaya, la cumbre, ¿no? Eh, la constitución dogmática de Verbum, que habla sobre la divina revelación, nos va contando cómo Dios se reveló, nos va contando acerca de los textos de la Biblia, y dice, pero dentro de todo esto, un lugar especial lo tienen los evangelios. Pues obvio. Bueno, digo obvio, pero no quiero decir, sonar así como que, ay, pues cómo no lo habréis entendido. No, 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 sino obvio, cómo no verlo, cómo no darnos cuenta de que ahí hablamos de Jesucristo y de que pues, no hay más, ¿no? O sea, nos ponemos de pie, dice, para esto, por cierto, un gesto comunitario es tomar asiento, puesto que al tomar asiento manifestamos también una actitud de escucha. En la Biblia, justamente, el sentarse era escuchar, era un gesto de los aprendices. Entonces, no nos sentamos para no cansarnos, nos sentamos en un gesto de atención y escucha. Pero en el Evangelio nos ponemos de pie. ¿Acaso ya no vamos a escuchar? No, es que vamos, además de escuchar, vamos a darle toda la gloria al Señor. ¿Sí? Por eso cuando decimos palabra del Señor, gloria a ti, Señor. De verdad, porque no nada más te escucho, sino que tú mismo me estás cambiando totalmente, ¿no? Entonces yo te agradezco, te alabo y te glorifico. Luego de esto vienen otros momentos. Uno primero, la homilía. La homilía es justamente esa labor que hace el celebrante, propiamente el sacerdote, propiamente, porque hay gente que dice, no, es que luego estaba el sacerdote, estaba el padre, pero no hizo la homilía la hizo el ministro. No, el ministro no hace homilías.
O el seminarista, no, el seminarista no hace homilías. Entonces, solamente el sacerdote hace homilías. ¿Sí? Los demás hacemos una reflexión o algo por el estilo, pero la homilía es propia del sacerdote. En esta, el mensaje que hemos escuchado en los evangelios, que de por sí ya es cercano y que por otra parte tiene un cierto sabor de lejanía porque son otros tiempos, otras expresiones, pues entonces el sacerdote hace que esa lectura, que ese mensaje se nos haga muy cercano a nosotros. Una cosa maravillosa, ¿no? Eh, Solemos terminar, no es que lo veamos así, pero solemos terminar diciendo que así sea, ¿verdad? Así como después de todo lo que hemos dicho, que así sea, pero no es necesario propiamente, ¿no? Una buena homilía no necesariamente tiene que terminar diciendo que así sea. Y bueno, hablar de la homilía es meternos en camisa de once varas, ¿verdad? Porque quizá algunos de ustedes recuerden que el Papa Francisco decía, la homilía no debe durar más de 8 minutos. Y eso lo decimos muchos, que una homilía tiene que tener una duración no tan breve, obviamente, ni tan extensa. Aunque debo decirles, hace muchos años, eh, voy a dar dos o tres datos, pero que no nos pongamos en cuentas, pero hace varios años, en una iglesia del centro de la ciudad, el sacerdote celebraba la misa 8:30 y a esta misa iba mucha gente que entraba a sus trabajos a las 9. Entonces la misa era una misa muy rápida, pero no descuidada. Tomen en cuenta eso, no era una misa descuidada, sino que era muy rápida. Y parte de la velocidad también incluía una homilía brevísima, brevísima, 3, 4 minutos. Pero es que este sacerdote era buenísimo. En esos 3, 4 minutos te dejaba pensando todo el día. Entonces, en ese caso diríamos, bueno, la brevedad no fue sinónimo aquí de poquedad, por el contrario, fue brevedad, pero esencial. Pero nos damos cuenta que a veces la brevedad tiene que ver con que no preparamos, con que nos confiamos o con algo parecido. Y lo mismo pasa con la extensión que se va así de media hora, 3, 4 horas, hasta 1 hora la homilía. Eso ya no es una homilía, perdónenme, ¿verdad? Perdónenme, pero eso no es una homilía. Y más te das cuenta de que no prepararon alguna vez la homilía porque dicen, bueno, ya voy a acabar. Y no sé qué tanto. Y ya para terminar, no sé qué tanto. Y dices, no, espérame, tanto, ya lo dijiste como 3 veces, no preparaste. En tu mente estás como que llevando y crees que vas a acabar, pero te acuerdas otra cosa y estás como, no preparando, sino estás armando al momento. Entonces la homilía es un bello momento, pero lamentablemente, y ahí el problema de por qué insistimos en eso, lamentablemente por la homilía muchos no quieren ir a misa. Pero espérense, espérense. Muchos de los que todavía necesitan enamorarse de las cosas de la iglesia, van a misa. Los que están enamorados de las cosas de la iglesia, pues nos quejamos si quieren, ¿no? Pero sí vamos a misa. Entonces, nada más hay que tomarlo en cuenta. Después de esto nos ponemos de pie y rezamos el credo, ¿verdad? Hacemos nuestra profesión de fe. Este credo no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tomen en cuenta que por afirmar lo que afirmamos en el credo, en la antigüedad hubo divisiones, peleas, pleitos por afirmar lo que afirmamos en el credo. Y nosotros lo decimos porque nos lo aprendimos en el catecismo, pero no sabemos qué significa cada uno de los artículos de fe que vienen en el credo. Entonces hay también que tomarle mucho sabor y mucho respeto al credo que rezamos todos los domingos, porque en él está condensada la esencia de la iglesia. De verdad, en serio, en algún momento, por algún artículo que se le puso al credo, hubo separaciones. En otro momento, para decir una frase, una afirmación del credo, hubo pleitos, debates, peleas, no, 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 una cosa tremendísima hasta llegar al credo como lo tenemos el día de hoy, para que lo andemos rezando nada más así como que, ay, pues sí, creo, no sé qué tanto, no sé cuánto más, o cuando es dialogado, dice, ¿no? Creo, sí, sí, creo, ¿no? Que por cierto, curiosamente, cuando hacemos esto de la manita en nuestra diócesis, arquidiócesis, levantamos la manita, así como en un sentido todavía más completo, diría yo, para decir, me comprometo a decir a que lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Sí creo, pero no es necesario tampoco. De hecho, no, no debería ser, por así decirlo. No, no debería ir, pero lo decimos y tampoco estemos pecando como tal, ¿no?
Y luego viene la oración universal, en la cual pedimos al Señor, ya más concretamente, ya saben, por las necesidades, por las enfermedades, por los difuntos y todo esto. Entonces, todo ello justamente, repito, estamos en un constante diálogo, diálogo, diálogo. Dios nos habla, le respondemos, Dios nos vuelve a hablar, le cantamos, Dios nos habla, y estamos en ese diálogo bien bonito. Y a mí me gusta poner el puente aquí, porque San Pablo dice que la fe viene de la escucha de la palabra. Y por eso podemos pasar a la segunda parte, que es la mesa de la Eucaristía, porque ya hemos escuchado la palabra. Esta palabra nos ha suscitado o nos ha fortalecido la fe y entonces ya podemos pasar a la segunda parte. Si no, no podríamos, ¿verdad? En esta segunda mesa la vamos a dividir en unos cuantos puntitos. Tenemos la presentación de los dones, por ejemplo, el corazón de la celebración donde la vida se hace ofrenda. Algunas veces también se acostumbra en algunas partes que si es primer domingo de mes, a lo mejor llevar una despensita o algo así, y celebramos y damos los dones, ofrecemos los dones, ¿no? Los signos son pan, vino y la colecta, esta que pasamos, ¿no? No es que es el diezmo como tal, lo sabemos, pero sí es una ofrenda económica y voluntaria. Pero son símbolos también, y su significado es la vida entera de la comunidad entregada a Dios. Esto que te doy, Señor, es todo lo que soy, todo lo que puedo. Por eso no hay que ser así como muy reservado, ¿no? Tenemos para compartir, compartamos. El pan y el vino, decía Joseph Ratzinger, representan la creación entera ofrecida a Dios. Imagínense, en el pan y el vino, toda la creación. Y es que recordemos que el Señor nos salva a los seres humanos, pero no excluye a la creación. No dije que va a salvar a la creación porque la creación no necesita ser salvada, ¿verdad? Pero no la excluye. Voy a decir una cosa, perdón, ya que me metí con este, nada más para que lo entendamos. Si bien es cierto que nosotros cuando resucitemos tendremos un cuerpo glorioso, al recordar la resurrección de Cristo, recordaremos que Él, teniendo ya este cuerpo glorioso, caminaba entre nosotros. Entonces, podría ser, nada lo impediría, que ya resucitados y glorificados pudiéramos andar por este mundo. ¿Sí? No como fantasmas, evidentemente, pero pero sí podríamos andar por acá. Entonces la creación no es contraria a la voluntad de Dios. Entonces no la podemos excluir y de hecho decimos todo esto se conjunta para ser entregada a Dios. Segundo punto de esa segunda mesa, la plegaria eucarística. Híjole, aquí tenemos lo más fuerte, ¿no? Así como que en el sentido de que aquí viene la misa, misa, misa del dar, del la transformación del pan en la carne, del vino en la sangre, que tiene un nombre que llamamos transubstanciación, ¿verdad? Un nombre que ya bien sabemos no se lo puso Jesús, sino que es el nombre con el cual entendemos lo que aconteció la noche que Jesús instituyó la Eucaristía. Empezamos hasta abajo, el prefacio, donde se hace una acción de gracias por la salvación, bellísimas esas oraciones, de verdad. Luego hacemos usualmente el canto, el cántico del santo, en donde volvemos a hacer este enlace, ¿verdad?, entre cielo y tierra, y después del santo viene, se abren los cielos otra vez, y de otras porque el Señor es bueno con nosotros. Se abren los cielos cuando el Señor, cuando el sacerdote dice, por eso te pedimos que bendigas estos dones con tu Espíritu Santo, ¿no? Y pone su manita, en ese momento, repito, la eternidad se hace presente, se hace historia. Y viene el relato de la institución, porque el mismo Cristo, la noche que iba a ser entregado, y empiezan a contar, ¿no? Y esa parte es bien interesante porque fíjense que nosotros, hoy por la tarde le platicaba con unos alumnos, antiguamente había pueblos no escritores, sino pueblos de tradición oral. Luego llegaron los pueblos escritores,
llegaron hasta nuestros tiempos. Pero de hecho el día de hoy ya no somos eh, pueblos ni orales ni escritores, sino visuales. Todo ya es con una foto, con un video, todo es así, ¿no? No sé si han visto que, o ustedes lo han hecho también, que en algún tema, alguna conferencia, está el ponente hablando y nadie está escribiendo. ¿Qué hacen? Le toman foto a las láminas o simplemente ponen ahí a grabar todo el tema que está dando, ¿no? Somos más visuales en ese sentido. Bueno, pero Jesucristo pertenecía a un pueblo de tradición oral. Los judíos, el pueblo de Israel, era un pueblo de tradición oral. Así que cuando se relata la institución, estamos compartiendo también una forma de transmitir lo que creemos y lo que queremos vivir y actualizar. Es una belleza. Continúa la famosa anamnesis, que es lo que llamamos el memorial, pero es que la palabra anamnesis a mí me encanta. Uf, em, lo voy a poner fácil, aunque es mucho más, es muchísimo más, pero no podemos, ya estamos sobre tiempo, entonces no podemos, pero escuchen esto que les voy a decir. Probablemente todos sepamos de esta condición en la cual una persona no recuerda lo que pasó, no recuerda lo que vivió. Decimos, tiene amnesia, amnesia. Si estás viendo la diapositiva, verás que a partir de la tercera letra dice amnesis, ¿verdad? Amnesis. Pero tiene una A y una N al principio. Y, saludemos. Y en griego, esa A y esa N es una negación. Es que tiene nombres técnicos, pero bueno, hacen una negación. Entonces la anamnesis significaría de momento, es más, es mucho más, yo lo sé. De hecho, es más, podemos desarrollar más la palabra en sí misma, pero significa no olvidar, ¿sí? No es amnesia, no es olvido de algo que pasó, sino es no dejar que se olvide. Entonces, por eso es un memorial preciosísimo, ¿verdad? La famosa anamnesis. Después vienen las intercesiones y por último la famosa doxología final. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Todopoderoso. Y esta doxología. Y terminamos, y aquí es bien curioso, con el gran amén. Durante la celebración decimos un par de veces amén. Este amén es el más grande de todos y así se llama, el gran amén. A lo mejor han escuchado ustedes, a lo mejor han escuchado, que justamente aquí es donde algunos coros se atreven a cantar amén, ¿verdad? Ya los ritmos y demás, pues ya es otra cosa. Pero este amén hasta se canta. ¿Por qué? Porque es el gran amén. De toda la Eucaristía es el amén más grande. Es una cosa tremendísima, ¿no? Tremendísima. Viene casi ya para concluir la presentación. El punto 3, el rito de la comunión, que es la preparación para recibir la presencia real, verdadera y sustancial, pues obviamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquí hacemos la oración de los hijos de Dios, que es el Padre Nuestro. Luego viene el rito de la paz. Les voy a pasar en el grupo de WhatsApp un mini video. Ay, me encantó tanto, de verdad, porque el sacerdote dice, y no me gusta lo que dije al principio, que lo dice durante la misa, pero es que a veces no, pues en este caso no encontró otro lugar donde decirlo, ¿no? Ahí le dijo cómo dar la paz, ¿verdad? Y en pocas palabras es, el grito de la paz, recuerden que es un signo también. No es darle la paz a tus conocidos, a tus familiares. Felicita a la quinceañera, felicita a los novios. No, 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 es el signo de la paz. Y en este caso es derecha, izquierda y acaso enfrente y atrás, pero hasta ahí. Nada de que me voy a dar la vuelta por allá, a saludar a todos mis amigos, mis familiares, repito, nada, nada, nada. Es el rito de la paz, es muy y debería ser muy sobrio porque inmediatamente viene el Señor. Y en este caso, porque además, mientras hacemos el rito de la paz, se hace la fracción del pan. El sacerdote fracciona el pan, lo fracciona y aparte quita una pequeña parte del pan y lo pone en el vino, ¿no?
Es una cosa preciosísima donde podemos entender la humanidad, la divinidad y la unidad de los hermanos. Vaya, una cosa impresionante. Se presenta el Señor y eso es muy triste a veces porque el sacerdote ya está con el cuerpo de Cristo, ¿no? Así como que esperando a que por allá dejen de festar a la quinceañera, como les digo, ¿no? O así. O a veces sí me ha pasado, me ha tocado que ya pasó mucho tiempo y el padre dice, he aquí el Cordero de Dios y los demás por allá todavía distraídos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Pero al decir esto, he aquí el Cordero de Dios, es que es tremendísimo, tremendísimo, tremendísimo. Es casi tan tremendo, no lo dijimos, no lo mencionamos, pero lo teníamos allí, como cuando se hace la consagración y el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, bueno, eleva, ya es el cuerpo de Cristo, y eleva la sangre de Cristo, y nosotros, arrodillados de preferencia, dice la instrucción que si podemos arrodillarnos, nos arrodillemos, que si no podemos, que estemos de pie tranquilos, pero obviamente no sentados nada por el estilo. A veces no hace falta o no es así como que obligatorio que nos arrodillemos, ¿no? Yo entiendo que luego nos gana esto, ¿no? Pero bueno. Y en ese momento la gente dice, ¿y ahí qué tengo que decir? Porque yo he escuchado que dicen, Señor mío y Dios mío, Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros, y un montón de frases. Ahí no tenemos que decir nada, absolutamente nada. Por tradición a veces decimos varias cosas. Y una de ellas que a mí me gusta y que la decimos mucho, Señor mío y Dios mío, porque es la misma profesión de fe. Me regresé un poquito, como vieron, ¿eh? Me regresé un poquito. Es la misma profesión de fe que hace Tomás cuando entiende, cuando cae en cuenta de que es Jesús el que está ahí. Dice, "Ah, es Jesús, entonces Señor mío y Dios mío". Entonces también nosotros sí, cuando caemos en cuenta de que es Jesús el que está el sacerdote en la consagración, entonces decimos Señor mío y Dios mío porque afirmamos y caemos en la cuenta de que está ahí. Pero bueno, volvemos acá al pueblo de Dios cuando es presentado el Señor. Aquí el pueblo de Dios, aquí los pecados del mundo. Y bueno, ahí se nos presenta justamente como nuestro Salvador. Y viene el momento de la comunión. Imagínense, aquí viene todo el asunto. No quiero minimizarlo, pero imagínense que ustedes hicieron una reservación en un restaurante, el mejor del mundo, vaya, no habría pierde para ir, imagínense que juntaron el dinero para ir, que estaban con alguna persona para poder acompañarse y todo esto, llegan, se sientan, son bien atendidos, les traen la carta y ustedes dicen, bueno, voy a pedir, ya pido esto, excelente, se los traen, lo ponen delante de ustedes y ustedes dicen, no voy a comer. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, después de todo no vas a comer. No, pues es que mira, antes de venir aquí a este restaurante maravilloso, pues me eché unos 3 taquitos, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo vas a comparar 3 taquitos con esto? Pues lo hacemos todo el tiempo con la Eucaristía. En lugar de aceptar la comunión que nos da vida eterna, nos echamos 3 taquitos de pecado, ¿no? Y entonces eso impide que nosotros comulguemos. Aquí yo quisiera hacer una afirmación arriesgada, yo lo sé, pero que ojalá podamos entenderlo porque a veces pensamos que el Señor viene y que puedes comulgar porque estás bien, ¿no? Y entonces te lo mereces. Y tú solito, tú solita a veces dices, no, yo no voy a comulgar porque no me lo merezco. Eso es soberbia, ¿sí? En realidad nunca merecemos el Señor, ¿sí? Y lo decimos, Señor, yo no soy digno, yo no soy digno, o sea, así me haya acabado de confesar antes de la misa, no soy digno. Así yo tenga 20 horas de misericordia andando y 40 proyectos sociales y demás, no soy digno. Así sea el peor pecador, no soy digno, ¿verdad? Entonces nunca somos dignos. Eso tenemos que entenderlo porque hay gente que dice, es que yo no voy a comulgar porque me siento impuro, me siento impura porque tal y tal. Y yo, pues agradecele a Dios que te ayuda a sentirte así, pero también tienes que entender que entonces cuando comulgas te sientes puro, te sientes así santo, santa, tenlo, tenlo en cuenta, ¿eh? Repito, es arriesgado porque no faltará quien diga. Entonces yo puedo comulgar hasta en pecado mortal. Creo que entendemos que no es lo que se intenta decir, sino entendemos que cuando vayamos a recibir al Señor, vayamos con humildad, vayamos sabiendo que no lo merecemos, ¿sí? No que vayamos así pensando, ay, yo sí lo merezco, no sé por qué que no comulgó, es más, se me hace que no comulgó porque tal y tal y tal. No sabemos.
sabemos, no sabemos. ¿Por qué se llama misa la misa? Lo hemos escuchado infinidad de veces, porque al final decíamos ite missa est en latín, que significa, vaya, son enviados. Ya, recordemos que la palabra misa, pues tiene que ver con la palabra misión, ¿verdad? Entonces, la liturgia, aquí viene el asunto. Esta es de verdad la cuestión más importante. Nosotros vamos a la Eucaristía para poder volver al mundo, no para escapar de él. Nosotros tenemos que entender que aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo. Y si vivimos en el mundo, tenemos que estar preparados, tenemos que estar bien atentos porque pueden pasar muchas cosas. Entonces no hay mejor manera que estar en comunión con Dios para poder aguantar los golpes de este mundo. Así que no es de que, ay, es que mira, ya vine aquí a mi oasis y vine aquí a la Eucaristía porque aquí sí me siento muy bien, pero pues ya salí de aquí, pues ya a ver, no, no, no. Haz que ese oasis en el que tú te encuentras con Dios llegue a los demás. Creo que los que estamos presentes somos laicos y es justamente lo que nos distingue de los sacerdotes y de las religiosas y religiosos. Los laicos hacemos presente en el mundo el reino de Dios. Somos el puente que lleva de la iglesia los valores del reino al mundo. Entonces no se trata de huir del mundo, sino de santificarlo. No asistimos a una ceremonia, entramos en la obra salvadora de Cristo. Cada misa es el Calvario, cada misa es el cenáculo, cada misa es la Pascua, cada misa es Pentecostés, cada misa es un anticipo del cielo. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.